Y ya para terminar este simposio que ha sido extremadamente interesante, el doctor Juan Mauricio Cárdenas, que es especialista en medicina interna y cardiología, que es docente de cardiología y posgrado de medicina interna de la Universidad Tecnológica de Pereira y que actualmente es el presidente de la Fundación Colombiana del Corazón, nos va a hablar de un tema que es muy importante para cuidarnos. Siempre esperamos que sea el médico el que nos intervenga, el que nos haga, pero muchas de las intervenciones más efectivas que podemos hacer en cualquier paciente con enfermedades cardiovasculares nacen del mismo paciente. Y entonces el doctor Juan Mauricio nos va a estar hablando sobre cómo orientar nuestra vida en general para tener una mejor calidad de vida. Y en la respuesta que nos va a hacer, lo que le vamos a hacer es, si tengo un problema cardíaco, ¿qué puedo comer y hacer para mejorar? Doctor Juan Mauricio, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Muchas gracias, Juan Carlos, y gracias al Colegio Colombiano de Electrofisiología por la invitación. Bueno, vamos a comenzar y lo primero, o el primer mensaje que quiero dejar es, una cosa son los alimentos y otros son los productos. Aquí vemos un alimento fundamental que puede ser saludable o desfavorable para la salud, dependiendo de cómo lo volvamos un producto. Entonces uno puede coger una papa, cocinarla, no añadirle sal y estamos teniendo un producto X, unas papas cocidas, o puedes simplemente pelarlas, quitarle la cáscara, freírlas o fritarlas, añadirles sal y ahí vamos a tener dos productos derivados del mismo alimento, uno que puede ser favorable para la salud cardiovascular y otro que puede ser desfavorable para la salud cardiovascular. Vamos a hablar en los siguientes minutos acerca de la alimentación apropiada para la preservación de la salud cardiovascular. No tengo ningún conflicto de intereses para esta presentación. Y muy importante resaltarles la implementación del método 10 del cuidado como estilo de vida que lo pueden encontrar en nuestra página de Corazones Responsables. Y allí vamos a hablar específicamente de la cultura de aprender a comer. Y es muy importante entender que comer es divertido, es agradable, es satisfactorio y une incluso a las familias. Entonces, aprender a comer es clave y no hay alimentos malos o buenos. Lo que hay que hacer es aprender a comer en forma equilibrada. La meta principal de una alimentación saludable es mantener un peso ideal, un peso adecuado. Las personas con sobrepeso u obesidad tienen una serie de alteraciones fisiopatológicas que los pueden llevar a presentar enfermedad cardiovascular y obviamente mortalidad por esto. Clave importante, un balance calórico apropiado, que lo logramos como realizando actividad física con aumento de la ingesta calórica y por otro lado haciendo un aporte, una adecuada regulación de la ingesta calórica con una dieta saludable, lo cual nos va a llevar a un óptimo balance energético que nos va a permitir mantener un peso saludable y por lo tanto la salud cardiovascular. Y esto se basa en una cosa muy importante que es la variedad y el equilibrio de los alimentos que nos proporcionan los tres principales grupos de macronutrientes, es decir, carbohidratos, grasas y proteínas. No hay ninguno de estos macronutrientes que sea bueno o malo, lo importante es la proporción, la frecuencia y la cantidad que consumamos y la forma en que los preparamos. Y esto está claramente demostrado. Y vamos a comenzar ya con recomendaciones puntuales y específicas. La primera es la proporción de alimentos derivados de origen animal y alimentos de origen vegetal. Para la preservación de la salud cardiovascular y la reducción del riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica, la recomendación general es aumentar el consumo de productos de origen vegetal y disminuir el consumo de productos de origen animal. Esto está claramente demostrado que reduce el riesgo de enfermedad cardiovascular. Ninguno está proscrito, lo importante son las proporciones. En segundo lugar, y muy importante, debemos evitar el consumo de grasas trans, que son las grasas industrializadas que tenemos en los alimentos procesados, las frituras, disminuir el consumo de ácidos grasos saturados y preferir el consumo de ácidos grasos insaturados, que pueden ser poliinsaturados o monoinsaturados. En términos generales, la recomendación general es que los ácidos grasos, las grasas trans, se consuman en menos de 2 gramos por 100 gramos de grasa al día. Realmente la proporción debería ser casi cero. ¿Dónde encontramos las grasas trans o los ácidos grasos saturados? En las margarinas, en los productos de pastelería, cremas para el café, obviamente todas las frituras y los ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados los encontramos en el aguacate, pescados, aceites de oliva, canola, aceitunas, frutos secos, que nos va a proporcionar una grasa, un contenido de fibra y proteína que va a ser apropiado para mantener la salud cardiovascular.
Por lo tanto, recomendación importante, identificar las grasas buenas y las grasas malas al momento de consumirlas. Mitos, hay cosas como decir que el limón corta la grasa del chicharrón. El chicharrón se puede consumir con cierta frecuencia limitada. Lo importante es la forma en que lo preparemos. Muy importante, restringir el consumo de sal, específicamente reducir a menos de 5 gramos por día de sal. 5 gramos de sal, más o menos una cucharadita de sal equivalen a 5 o 6 gramos de sal y 5 gramos de sal equivalen a 2 gramos de sodio. Hay personas que dicen, no, el problema no es la sal, el problema es el sodio. Finalmente es lo mismo, pero es importante resaltar que no solamente estamos hablando de la sal de mesa o sal de cocina. El sodio está en muchos productos que consumimos con relativa frecuencia. Por ejemplo, si consumimos una porción de una pizza de pepperoni, estamos aportando 760 miligramos de sodio. Una hamburguesa nos da 700 miligramos de sodio, casi la tercera parte del consumo máximo que deberíamos tener al día de sodio. Entonces, siempre es importante cuando estamos haciendo nuestra, digamos, dieta, tener en cuenta que hay muchos productos que nos aportan sodio y sería específicamente deleterio para las personas que sufren, por ejemplo, de hipertensión arterial o de falla cardíaca. Y muy importante, evitar el uso del salero. Sal añadida en la mesa o sal en la preparación de los alimentos no es necesaria, se puede sustituir y además sabemos que los alimentos, sobre todo los alimentos de origen animal, las carnes rojas tienen un suficiente aporte de sodio que casi que equivaldría al requerimiento diario de consumo de sodio de una persona normal. Muy importante, consumir 30 a 45 gramos de fibra al día, que lo encontramos en ciertos productos como las legumbres, los frutos secos, los cereales integrales y las verduras y frutas. Está demostrado que consumir 30 gramos de fibra al día puede reducir hasta en un 30% el riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica, es decir, depósitos de grasas en las paredes de las arterias que son las que conllevan finalmente al riesgo de tener un infarto o al riesgo de tener un evento cerebrovascular. Consumir 200 gramos de fruta diarias, una porción de fruta equivale a más o menos 80 gramos de fruta. Se recomienda consumir de 2 a 3 porciones de fruta diaria. Está demostrado que el consumo sistemático de una porción de fruta al día puede reducir en un 4% el riesgo de enfermedad cardiovascular. Y muy importante, la fruta podría ser una excelente alternativa para optar como postre o sobremesa y consumirla idealmente en su estado natural, las que se pueden consumir con cáscara o cubierta, debería hacerse así porque ahí estamos entregando el aporte necesario de fibra que se requiere para el requerimiento diario. Muy importante sustituir o tratar de evitar los jugos preparados de fruta y sobre todo si se les añade azúcar y tener en cuenta igualmente que tenemos que consumir 200 gramos de verdura a día, es decir, 2 a 3 porciones de verdura que equivalen más o menos a 70 gramos de verdura por porción, que también está demostrado que cuando se consume en forma sistemática puede reducir en un 10% el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Las verduras y las frutas nos dan un aporte muy importante de vitaminas, agentes minerales y antioxidantes que nos van a reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular. Carnes rojas se pueden consumir, lo ideal es no consumir más de 350, entre 350 y 500 gramos semana de carnes rojas, es decir, un consumo de una o dos veces por semana de carnes rojas y en cambio preferir el consumo de carnes blancas y pescado, especialmente pescado graso, una o dos veces por semana. Dentro de las carnes blancas y derivados de proteína de origen animal, podríamos ser o considerar en cuenta el consumo del huevo. El huevo es importante porque ofrece un aporte de ciertos oligoelementos y algunos micronutrientes y adicional a esto está demostrado que un consumo periódico de huevo, no más de un huevo al día o dos huevos al día hasta 5 veces por semana, no incrementa en grado importante el colesterol en las personas sanas. Tener en cuenta que sí, en las personas que son susceptibles a tener hipercolesterolemia, podríamos tener que restringirlo un poco más. Adicional a esto, es un equivalente muy importante de aporte proteico que casi que tiene las mismas características que tiene la proteína de origen animal, como las carnes rojas o las carnes derivadas de los peces. Tener en cuenta, muy importante, la forma de preparar el huevo. Existen ciertas formas en las cuales al momento de la preparación, específicamente si es cocido,
seguramente no vamos a tener incremento en los niveles de colesterol, diferente a cuando se hace en otras preparaciones. Cuando se fríe el huevo, posiblemente sí empieza a generar incremento en los niveles del colesterol. Consumir 30 gramos de frutos secos al día sin sal, eso es muy importante, sin sodio añadido. Está demostrado que puede reducir hasta en un 30% el riesgo de enfermedad cardiovascular cuando se usa en forma diaria. Y adicional a esto, es una fuente importante de proteína y una fuente importante de fibra. Tener en cuenta nuevamente la preparación, no empaquetado, no procesado y ojalá con cero añadidura de sodio. Consumo de alcohol limitado, y esto es aquí bastante discutible. Específicamente, el consumo de alcohol ideal no debería sobrepasar 1 o 2 medidas en hombre por día y en mujeres 1 medida al día, lo cual nos daría los 100 gramos por semana. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el alcohol consumido en forma aguda, abrupta y en cantidades elevadas es un factor de riesgo importante para arritmias. Modifica los umbrales de arritmia, por ejemplo, a nivel auricular y favorece específicamente la presencia de arritmias supraventriculares del tipo de la fibrilación auricular. Personalmente pienso que recomendar el consumo de alcohol para las personas no es adecuado y muchos textos, aunque esto es discutido, recomiendan que el consumo de alcohol sea cero. Se, digamos, argumenta que el consumo moderado de alcohol, 1 o 2 medidas por semana, por día, perdón, podría generar protección de tipo cardiovascular. Eso podría ser cierto, depende del tipo de alcohol que se consuma, pero en términos generales, como médicos no deberíamos recomendar el consumo periódico y sistemático de alcohol. Bebidas azucaradas definitivamente es un no rotundo, aquí no hay punto de discusión. Es claro que la forma de preparación y el contenido de azúcar simple que contienen es deleterio para la salud cardiovascular y específicamente para inducir el riesgo de obesidad y alteraciones del metabolismo de la glucosa. Por lo tanto, deben ser totalmente proscritas y cero recomendadas. Evitar el consumo de jugos en caja, alimentos procesados, todo lo que tiene que ver con sustitutivos o energizantes que contienen alto nivel de azúcar. Y muy importante, debemos tratar de recomendar, o es saludable recomendar, que el agua sea el complemento ideal de bebida para acompañar las comidas. Obviamente se puede saborizar con gotas de limón, pero seguramente es una opción mucho más saludable que el consumo de jugos de frutas con azúcar añadido. ¿Cuáles son en términos generales las características de una dieta saludable? Aquí están resumidas todo lo que acabamos de mencionar. Dar prelación al consumo de productos de origen vegetal, limitar el consumo de ácidos grasos trans y ácidos grasos saturados, cero sal o consumo limitado de sal, incrementar el consumo de fibra y obviamente limitar el consumo de alcohol y cero bebidas azucaradas. Para recomendaciones prácticas, aquí tenemos alimentos que pueden considerarse como preferibles. Muy importante tener en cuenta que todo depende de las proporciones que se consuman y aquí encontramos alimentos que pueden estar, digamos, al alcance de todas las personas. Las personas deben ajustar su patrón de dieta a los recursos que dispongan. Tenemos una ventaja muy grande y es que en nuestro país tenemos muchos productos y alimentos que cumplen los criterios de aportarnos los tres grandes grupos de macronutrientes y muchos micronutrientes que son esenciales para la preservación de la salud cardiovascular. Vamos a hablar un tema puntual de algunos conceptos como el uso de multivitaminas y suplementos. Entonces, está muy en boga el hacer uso de multivitaminas y suplementos. Sin embargo, no se recomienda el uso indiscriminado de agentes multivitamínicos. No hay una correcta correlación entre el beneficio y la protección cardiovascular de este uso. Se hablaba, por ejemplo, de que el consumo de vitamina A o vitamina E, vitamina D podría preservar la salud cardiovascular. Sin embargo, los resultados de los estudios clínicos son totalmente discrepantes. Por lo tanto, el uso de vitaminas y suplementos alimenticios solamente se debe realizar cuando existe una condición clínica que puede estar explicada por un déficit específico de algún mineral o alguna vitamina y obviamente que esta suplencia se debe hacer en forma específica y ojalá supervisada por un personal de salud. Y tener en cuenta que nuestra dieta, posiblemente cuando incrementamos el consumo de frutas y verduras, vamos a tener el suficiente aporte de vitaminas y minerales de los requerimientos diarios de una dieta normal. Consumo de café. Aquí digamos que en términos generales hay personas que pueden ser susceptibles a generar arritmias cuando hacen consumo de café. También está propuesto sobre la
el tapete que el consumo de café podría incrementar, sobre todo si no era filtrado, el incremento de algunas partículas de LL. Sin embargo, estudios recientes nos han demostrado, uno publicado en el European Heart Journal este año 2025, un metaanálisis de más de 40.000 pacientes, demostró que el consumo de 2 a 3 tazas de café al día lograba reducir la mortalidad cardiovascular y la mortalidad global. Entonces, digamos que el patrón de consumo de café podría ser saludable si se consumen hasta 3 tazas de café al día, preferiblemente en la mañana, es decir, hasta las 12 del mediodía. Tener en cuenta que hay unas personas que pueden ser susceptibles a la cafeína y pueden percibir palpitaciones e incrementar la tasa de arritmias, pero serían cosas muy puntuales. En términos generales, se puede consumir café, muchas guías lo recomiendan, guías de tratamiento de hipertensión arterial y guías de tratamiento de dislipidemias. Por lo tanto, nuevamente se puede hacer un consumo, unas recomendaciones muy prácticas, específicas respecto a aspectos de la alimentación. Ideal, preparar los alimentos en casa, obviamente porque vamos a poder tener control sobre la forma de preparación y sobre las cantidades. Esto aplica incluso para las personas que tienen en su trabajo la necesidad de almorzar en el trabajo, podrían llevar el alimento desde su casa en forma preparada y evitar el consumo en sitios que van a generar posiblemente un incremento de las grasas saturadas y las grasas trans. Segundo, muy importante, cuando estamos comiendo, dedicar el tiempo suficiente a comer con conciencia plena, es decir, estar aquí ahora, masticando en forma adecuada los alimentos, consumiéndolos a conciencia, porque cuando uno come en forma acelerada o pendiente del celular, seguramente aumenta la aerofagia y aparecen todos los síntomas dispépticos. Y es cierto que definitivamente comer en forma acelerada puede incrementar el riesgo de incremento de peso y el riesgo de obesidad. Por último, tener en cuenta que esto no se trata solamente de alimentación, esto es toda una integralidad entre el consumo de los alimentos apropiados, la ingesta calórica apropiada, la actividad física o el movimiento para lograr un adecuado balance que nos lleve finalmente a poder preservar la salud cardiovascular. Y en ese sentido, me gusta mucho esta recomendación que es sacada de las recomendaciones de estilo de vida. Esto es una guía que se publicó en 2023 de lo que se debe hacer para preservar el control de la presión arterial. Y se integra todo en una atención centrada en el paciente, en la cual hay 4 núcleos importantes: el movimiento, la actividad física y el control del peso corporal, el consumo de alimentos y bebidas en forma proporcional y saludable, con algunos aspectos que tienen que ver con el cuerpo y la mente, y otros del entorno que inciden en el riesgo de tener hipertensión arterial y por lo tanto en el riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular. Los de alimentación ya los vimos, aquí se resumen en forma importante los que acabamos de mencionar. Y fíjense que aquí colocan limitar el consumo de alcohol prácticamente a cero, recomiendan el consumo de 2 a 3 tazas de café al día, obviamente sin azúcar añadido, recomiendan el consumo de fibra y el incremento del consumo de frutas y vegetales. En relación a actividad física, ya lo hemos mencionado a través de las diferentes charlas, específicamente el doctor Alvarado nos recomendó incrementar la actividad física aeróbica, pero muy importante, se debe hacer actividad física de resistencia que puede ser activa o pasiva para preservar la masa muscular. Y eso es muy importante tener en cuenta al momento de plantear dietas específicas para reducción de peso. Ojo con las dietas aceleradas de reducción de peso, porque las dietas aceleradas de reducción de peso que implican una restricción calórica muy alta o un consumo específico de algún macronutriente pueden llevar a una pérdida acelerada de peso, pero esa pérdida acelerada se puede acompañar de pérdida de masa muscular, lo cual sí sería deletérea a largo plazo para la salud cardiovascular. Por lo tanto, siempre que se vayan a implementar dietas de reducción de peso, se debe realizar un acompañamiento por un profesional experto en el área. Y los temas de cuerpo y mente, fíjense cómo se resalta la importancia de un sueño reparador y profundo. 7 a 9 horas de sueño reparador y profundo al día. Realmente esto es un poco complejo y difícil de cumplir, pero debemos tratar de propender por ello. Reducir el estrés, y aquí, digamos, recomienda la práctica de técnicas para reducir el estrés como la meditación, el yoga o el mindfulness o conciencia plena, y oír música al menos 25 minutos 3 veces por semana, obviamente música que sea del agrado de la persona. Y por último, otros aspectos como la cesación de tabaco, cero vapeadores, esto es definitivo, aquí no hay nada negociable.
Y muy importante, limitar la exposición a la contaminación ambiental y esto lo podemos lograr cuando nos ponemos en contacto con entornos naturales. Y por último, que esto es bien aplicable al tema que estamos hoy, que es los pacientes que tienen arritmias, que tienen dispositivos, es la monitorización remota y el uso de la tecnología para poder hacer seguimiento y recomendaciones específicas a nuestros pacientes. Recuerden siempre, esto se trata de equilibrio, hay que comer de todos los alimentos, se pueden consumir todos, no hay elementos buenos o malos, hay es productos buenos o malos, todo tiene que ver con la forma en que los preparemos, el porcentaje de alimentos que consumamos, la cantidad de los mismos y obviamente que debemos acompañarlo de actividad física periódica. Muchas gracias por su atención. Doctor Juan Mauricio, espectacular. Y siendo ya la última conferencia, voy a aprovechar para hacerte algunas preguntas en vivo que han aparecido. Por ejemplo, nos preguntan algo que está muy de moda y nos inundan Instagram, nos inundan TikTok, las redes sociales, con lo saludable que es cocinar todo con manteca, ya sea manteca de cerdo o grasa de origen vacuno, que nos dicen, vea, es que esta es la forma natural, esto es súper saludable y lo venden incluso para que todo el mundo vuelva a cocinar con manteca de cerdo y grasas de origen animal. ¿Qué opina al respecto? No, mire, hay que tener en cuenta lo siguiente. Grasas de origen animal y vegetal tienen ciertas diferencias. El punto es que cuando las grasas se someten a altas temperaturas y cuando las grasas, digamos, se someten a procesos industrializados como las margarinas, seguramente incrementan el contenido o la cantidad de grasas trans y ácidos grasos saturados. Posiblemente la grasa de origen animal en su estado natural no tenga tanto contenido de ácidos grasos saturados o grasas trans, pero cuando uno lo frita y lo somete a altas temperaturas, esa proporción se pierde. Y muy importante, ¿con base a qué lo comparamos? Si usted coge el consumo de grasas, definitivamente sí es necesario para preservar la salud, pero en la proporción adecuada. Cuando usted mira en la distribución del aporte de macronutrientes, las grasas deberían aportar máximo el 10 al 15% del aporte calórico total. Si esas grasas de origen animal tienen más de 2 gramos de grasas trans, seguramente eso va a ser dañino para la salud cardiovascular, que de hecho lo tienen. Entonces, es proporcionalidad. No quiere decir que usted no pueda coger eventualmente una vez por semana, una vez cada 15 días, un chicharrón, freírlo y consumirlo, ¿sí? Eso no está proscrito, pero tampoco puede ser que todos los días cojamos, así sea manteca de cerdo, y fritemos los huevos, fritemos la carne, fritemos todo, absolutamente todo, porque seguramente vamos a perder el beneficio que tienen estos alimentos y vamos a incrementar partículas lipídicas circulantes, riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica y muerte a largo plazo. Es diferente y por eso lo decía cuando la gente recomienda el incremento de productos de origen animal, por ejemplo, para perder peso. Se puede perder peso, pero estamos sacrificando otros beneficios en la preservación de la salud cardiovascular. Y eso creo que es algo bastante importante lo que nos comenta porque muchas de estas tendencias, que consumir aceite de coco, de aguacate y todo esto, el aceite de coco es de las poquitas grasas vegetales que son saturadas, ¿no? Y que son tendencias, la gente dice, me va muy bien, pero desafortunadamente dentro de 30 años que el daño ya esté hecho, probablemente esa persona no va a estar en redes sociales escribiendo hombre, lo que es decisiones que yo tomé hace 30 años no fueron las más apropiadas y desafortunadamente estoy pagando las consecuencias. Entonces el punto que creo que tenemos que tener todos en cuenta es que, como usted nos mostraba ahorita, llevamos años desarrollando evidencia de qué puede ser saludable o no, siguiendo precisamente a la gente y el hecho de que alguien de 27 años diga, hombre, yo cocino todo en manteca de cerdo y me siento súper bien y me siento aliviado, no implica que dentro de 30 años esa persona va a estar muy bien y aliviada. Exacto. Hay Bueno, una ahí es muy pregunta. importante, perdón, una cosita, y es eso que mira la gente en la inmediatez. Pierdo peso, puedo ganar masa muscular, por ejemplo, si hago una dieta cetogénica, si aumento el consumo de proteína de origen animal, grasas, pero no estamos viendo las consecuencias a largo plazo, ¿sí? Y eso es muy importante, usted lo acaba de mencionar. Todos estos datos que yo les di están derivados de estudios prospectivos de grandes poblaciones en seguimientos incluso de 15, 20 años. O sea, hay una evidencia realmente sólida construida para dar este tipo de recomendaciones.
Y para los que quieren buscar al respecto, la Corte de Framingham llevamos más de 50 años siguiéndola, o sea, tenemos muchas décadas de conocimiento. Hay una pregunta que es muy interesante y que a mí me parece muy importante resolver. Usted sabe que nos dicen, no, no cocines con sal de mesa, cocina con sal marina, o no, mira, la sal rosada del Himalaya, o que la sal de este tipo, la sal. ¿Hay alguna diferencia en los riesgos cardiovasculares de esto o es netamente colorante y minerales adicionales? Sí, mire, lo que hay que mirar es el trasfondo de la sal añadida es el sodio, ¿sí? Entonces lo que hay que mirar es qué contenido de sodio yo estoy poniéndole a mi alimentación. Si usted coge los productos magros, así crudos, eh, de lo que usted consume en un día, seguramente usted está consumiendo más de 2.4 gramos de sodio al día con lo que tiene ahí. Luego, añadirle sal a las preparaciones de los alimentos o añadirle sal a lo que ya tiene preparado en la mesa, independiente de que sea sal marina, sal del Himalaya, eso trae sodio, ¿sí? Y aquí el efecto deletero lo produce es el sodio, ¿sí? De hecho, se recomienda cuando usted quiere, digamos, darle ese sabor a la comida, utilizar algunas sales que tienen como suplemento cloruro de potasio, ¿sí? Y en hipertensión eso está claramente demostrado. Añadir o sustituir el consumo de sodio por cloruro de potasio que le da un poco de sabor al alimento. Y lo otro es utilizar otro tipo de aderezos como el vinagre, el limón y todo para la preparación de los alimentos. Pero sal igual tiene sodio y hay que mirar es el contenido de sodio que se puede consumir al día. Excelente, esa pregunta me pareció muy importante y por eso quería que la respondiéramos en vivo. Y recuerden que venden sales bajas en sodio si acaso queremos utilizarlo, como lo dice el doctor Juan Mauricio.